Gestión del talento, un espacio de Fundae con José Joaquín Flechoso. Una semana más y una edición más de Gestión del Talento, un espacio de Fundae, la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. Y hoy hablaremos sobre cómo atraer y gestionar el talento y contamos para ello con Héctor Robles, mentor de emprendedores y empresarios y fundador de Honest Strategy. Buenos días, Héctor. Un placer tenerte aquí con nosotros y bienvenido. Buenos días, el placer es mío. Bueno, como hemos dicho, y este programa se llama Gestión del Talento, vamos a hablar con alguien que gestiona el talento, que sabe muy bien de lo que estamos hablando. Y por eso hemos querido denominarlo porque atraer, gestionar, retener son temas importantes con el talento. Y una de las cosas que yo he visto sobre preparando el programa y viendo cosas tuyas y tal es que hablas que todas las personas tienen las mismas necesidades. Haces una relación de ellas. Yo no te digo que me pase la relación completa, pero cuéntame, ¿por qué dices que todas tienen las mismas necesidades? ¿A qué te estás refiriendo con eso? ¿Son necesidades vitales, necesidades intelectuales? ¿De qué tipo son? Son todo tipo de necesidades, pero lo que quiero hacer ver con esto es que normalmente estamos viendo lo que nos diferencia. Yo tengo un cliente que una vez se dio cuenta, en un proyecto que hicimos, que aunque tenía clientes en Japón, en Estados Unidos, en Alemania y en distintos sitios, y por lo tanto líneas de negocio era un sector de alimentación, de comida, bueno, de comida no, de utensilios de comida, y entonces por lo tanto tenían que hacer distintas líneas de negocio, después de una reflexión durante un tiempo se dieron cuenta de que en realidad las necesidades eran las mismas, ¿no? ¿Y de dónde viene todo esto? Pues viene de Maslow, que muchos conoceremos esa famosa pirámide, de Richard Barrett, que evolucionó un poco esa pirámide, y de mi experiencia observando a empresas cómo entienden la necesidad del empleado o del cliente, ¿no? Entonces hay necesidades que son comunes a todos los seres humanos. La diferencia es si tú eres consciente de que tienes esa necesidad o no. Por ejemplo... ¿Que la posees o que la necesitas? Bueno, no sé la diferencia entre poseer o necesitar, pero básicamente es... Todos sabemos que la salud es importante. Correcto. Pero probablemente a lo mejor haya gente que no tenga esa conciencia que le haga poner en marcha unos hábitos saludables. Correcto. Entonces... Pero es una necesidad de todos los seres humanos. Lo mismo es estar seguros, sentir, por ejemplo, seguros cuando yo compro un producto o un servicio, saber que hay una garantía de que eso me va a satisfacer, ¿no? O pertenecer a una tribu. Esto viene desde que éramos hombres primitivos que teníamos al clan, la familia, etcétera, etcétera. Está en nuestros genes. Entonces, cuando tú quieres hacer también empresa y quieres atraer y retener talento, entender que la gente quiere sentirse identificada con una tribu, por ejemplo, que es una de las 8 necesidades, es fundamental. Te va a dar un gran poder para poder crear esa tribu que atraiga a la gente, ¿no? Por cierto, cada tribu es diferente y no todo el mundo tiene por qué ser querer gustarle tu tribu, a lo mejor le gusta otra tribu. Eso pero se desarrolla un sentido de pertenencia a la tribu también, sentido ¿no? de pertenencia, evidentemente. Eso también. Y hay necesidades muy curiosas. Cuando queremos atraer y retener talento nos centramos mucho en las más básicas. Por supuesto el salario, pero también en otras como mucho más básicas, cuando a lo mejor hay una de ellas, de las 8, que es sentirse útil a los demás. Esto es una necesidad que todos tenemos, que algunos somos conscientes y otros pues no son conscientes de que la tienen, ¿no? Cuando tú haces ver al empleado que su trabajo es útil al cliente, por ejemplo, trayéndole el cliente al empleado, ese empleado aumenta su motivación, ¿no? Bueno, también de estos temas que yo te diré que me he divertido mucho preparando el programa y escuchando cosas tuyas, ¿eh? Pero hablas, por ejemplo, de áreas o roles de bienestar del empleado. Y luego, me decías antes, tú sabes mi opinión sobre el Chief Happiness Officer. Digo, sí, sé tu opinión, pero quiero que la digas delante de los micrófonos. Cuéntanos además, y cuéntanos también el puesto que tiene dentro de la empresa, si es que lo tiene de alguna forma como ubicado dentro de ese organigrama. Vale, yo la verdad es que no sigo mucho este tipo de puestos, pero yo he notado, y creo que mucha gente hemos notado en los últimos años, una obsesión por
ser los garantes del bienestar del empleado. Exactamente, sí. Y me parece un gran error, es infantilizar al empleado, ¿no? Es decir, a mí me parece mucho más... Pero claro, esto no viene de ahora, o sea, viene de cuando somos niños, de esa sobreprotección, especialmente en culturas latinas, donde lo que queremos es garantizar a otros lo que se debe de proporcionar uno a sí mismo, ¿no? Que es el bienestar. Lo que tienes que hacer es procurar que haya un entorno que no perjudique el bienestar, pero yo, esas sesiones de vamos a hacer yoga yo hago yoga desde hace 15 años, pero esas de vamos a hacer yoga en la empresa o vamos a mimar o a motivar, al empleado se le motiva con las necesidades que hablamos antes, se le motiva con claridad, con transparencia, teniendo claro cuál es su puesto de trabajo, que esto es muy poco frecuente, cuáles son sus responsabilidades, se le motiva haciéndole ver cuál es el propósito de su trabajo y el propósito de la empresa, para qué existe la empresa, se le motiva tratándole en definitiva como adulto. Sí, se le busca un bienestar emocional, ¿te estoy entendiendo de alguna manera? No, también, pero este bienestar creo que se lo debe proporcionar uno a sí mismo, es decir, vale. es la responsabilidad de uno, no es de la empresa. La empresa tiene otra responsabilidad, correcto, que es todo esto que estamos hablando, que estas necesidades que hay aquí estén sobre la mesa, ¿no? Pues esta claridad, transparencia, propósito, etcétera, etcétera. Creo, en definitiva, que se está infantilizando muchísimo y además es muy populista. Sí, te he visto efectivamente hablar de eso. Sí, es muy populista, lo llamo yo populismo empresarial. Hay mucha gente que triunfa en redes como LinkedIn que están hablando de lo mal que tratan al empleado. El empleado es libre, es un ser libre. Y luego he visto la cosa, he visto gente muy seria que de pronto en LinkedIn se convierte como muy infantil también haciendo su discurso. Es una cosa que me ha sorprendido a algunas personas. Sí. Bueno, yo creo que uno tiene que ser igual en todos los entornos, pero incluso en el personal. O sea, yo estoy hablando así y me acaloro y me emociono. Bueno, eso quiero que además. Y claro, y hablo así con mis amigos, es decir, yo no estoy así aquí y cuando voy conmigo me voy de otra manera. Yo hablo así, soy así. Interesa mucho un punto que desarrollas y es ¿qué papel juega la motivación en el talento? Bueno, fíjate, hay dos papeles. El primero es fundamental. La motivación es un motor. Y como motor no siempre tenemos la misma energía y necesitamos tener el motor que nos empuje. Pero hay veces que hay que hacer las cosas sin motivación. Lo lógico es que no sea muchas veces, pero hay días y días. Eso por un lado. Y por otro lado creo que la motivación debe venir de uno, la intrínseca. Por eso es tan importante que, lo que hablábamos antes, ese propósito que tiene la empresa, que es resolver este problema de tal usuario, de tal cliente, lo que sea, conecte contigo. Porque entonces encontrarás la motivación. La motivación viene sobre todo de estar conectado con un propósito, un para qué estoy haciendo esto. Pero debe ser intrínseca. Y luego destacas como habilidades importantes, entre varias, pero yo he querido sacar dos, la creatividad y la escucha activa. ¿Por qué son tan importantes y por qué son tan importantes también en la gestión del talento? Estas dos, concretamente. Vale, voy a empezar por la escucha activa. La escucha activa, lo estaba comentando antes de entrar aquí con un conocido común, un amigo común, es una de las mayores carencias que hay en las empresas a cualquier nivel, y hablo de empresario, empezando por el empresario, CEO, equipo directivo y hasta abajo, es la comunicación y en concreto la escucha activa. Constantemente, la semana pasada, me reúno con empresarios, con sus equipos, y lo que observo es que nos escuchan. Y también constantemente, cuando yo trabajo en proyectos de transformación empresarial, trabajamos la escucha activa y mejora no sé decir el 80%, pero una enorme cantidad de problemas, de conflictos, pero que no es solo bienestar en la empresa o clima laboral, es que estamos hablando de escuchar al cliente, claro. que el negocio va de eso, de intercambio de valor, pero ¿cómo puedes entender el valor de captar alguien? Sus mensajes, claro, evidentemente. Si estás más pendiente de comunicar tus bondades que de saber escucharle, y para escuchar solo hay que querer escuchar y no querer responder, sino solo querer escuchar. Hay ejercicios muy bonitos que solo es te quiero escuchar y no quiero hacer nada más, ¿no? La creatividad. Bien, hay un montón de estudios, World Economic Forum, LinkedIn, todos sacan estudios de cuáles son las habilidades top 10 de cualquier persona que quiera ser excelente ahora y más con la inteligencia artificial. Desde el 2015 casi todos posicionan en el número 1 a la creatividad. Y sin embargo creo que es como no sé cómo llamarla, ¿no? Como la Cenicienta o la... Es que, o sea, yo no veo en un plan de formación de una empresa poner por delante de todo, vamos a formarnos en creatividad. Yo creo que es porque entienden la creatividad
simplemente como la obtención de ideas para el negocio, cuando la creatividad va mucho más allá, va de apertura de mirada. Si yo estoy haciendo las cosas de una manera y tengo un resultado, igual debo de mirar distinto a cómo estoy haciendo las cosas para poder ver otras maneras de hacer las cosas. Ese cambio de mirada para mí es la clave de la creatividad. Y con la creatividad, que por cierto es la habilidad clave de la innovación, con la creatividad que traemos todos de serie, podremos tener negocios muy diferentes a los que tenemos, con unos resultados extraordinarios. Recordamos a nuestros oyentes que estamos hablando sobre cómo atraer y gestionar el talento con Héctor Robles, mentor de emprendedores y empresarios, fundador de Honest Strategy. Vamos a hablar de liderazgo, porque evidentemente se habla más que nunca del liderazgo, pero tú hablas también del autoliderazgo. ¿Esa es una reflexión interna que se hace uno o cómo lo definirías tú, ese autoliderazgo? Muy bien. Bueno, esto es una observación, es una reflexión interna, es un trabajo personal que yo realicé ya, pues tengo 50 años y empecé con 17. Yo soy mayor que tú. No lo pareces. Pero, no lo parece. Pues yo he hecho un trabajo de autoliderazgo, ¿no? Pero me he dado cuenta que en la empresa también buscamos poner el foco en el lugar donde no nos incomode. ¿Y dónde es ese foco? En el equipo. Correcto. Si yo tengo un equipo que no funciona como yo quiero, lo mejor es buscar cómo liderarle y que me enseñen a liderar al equipo. Porque lo incómodo es ayudar o aprender a liderarme a mí mismo, a tomar responsabilidad de todo lo que ocurre en ese equipo, aunque no me guste, aunque yo funcione de otra manera y me gustaría que mi equipo funcionara como yo, algo estás haciendo o dejando de hacer que provoca ese comportamiento en el equipo. Asumir esa responsabilidad, por ejemplo, es clave para liderar. Entonces, para mí todo empieza en el autoliderazgo, en ese espíritu crítico contigo, autocuestionamiento. Eso te iba a decir, espíritu crítico, fundamentalmente para poder fomentar ese autoliderazgo, ¿no? Crítico con uno mismo. Con uno mismo, con sí, uno mismo. Autocuestionamiento. Claro. Claro, están mis fortalezas y mis debilidades. Claro, incluso más allá, es decir, cuestionar tus propias creencias. Esto viene desde lo mismo. En la adolescencia hay un proceso que todo ser humano ha de pasar, que por eso incluso hormonalmente cambiamos, dejamos de escuchar, esto está demostrado científicamente, dejamos de escuchar a nuestros padres, fisiológicamente, porque necesitamos escuchar otras verdades para cuestionarnos y decidir nosotros quiénes somos y qué verdades nos queremos creer. Pero esto no se enseña y no se suele hacer. ¿Qué ocurre? Que llegamos a la empresa y nos encontramos adultos inmaduros, que no han madurado. El 90% de los seres humanos. Si encima son jefes. Si encima son jefes, liar, ¿no? La que nos pueden liar, efectivamente. Entonces yo creo que, y es parte del trabajo que yo hago, en realidad es ayudar a que maduren, asuman su responsabilidad y trabajen en autoliderazgo, ¿no? Porque el liderazgo al final, los que somos padres lo sabemos, lideramos con el ejemplo. Y no hay otra manera. Entiendo que parte de lo que tú estás hablando cuando hablas de una empresa es precisamente hacer ese cambio de cultura en la empresa, que me parece fundamental, hacer esa reflexión propia de dentro de la empresa. ¿Cómo hay que trazar esa estrategia del cambio de la empresa, el cambio de cultura? Porque evidentemente hoy en día, por ejemplo, la revolución digital nos está obligando a nuevos roles, a nuevas relaciones laborales, al nuevo modelo del mercado de trabajo. ¿Cómo se diseña esa estrategia del cambio? Vale, voy a resumir en un minuto una clase de 2 horas. Vale. Básicamente voy a decir sobre todo que no tenemos más tiempo. Exactamente. Voy a hacer lo que no hay que hacer. Lo que no hay que hacer es que lidere recursos humanos un cambio en la empresa cultural. Porque la cultura la genera el fundador de la empresa, luego el propietario, si no fuera el mismo, luego el director general, etcétera. O sea que recursos humanos no es el primero en toda esta cadena. Ni el más importante tampoco. Ni el más importante. Tampoco. Ni el más importante. No porque sea el primero por secuencia, sino porque no es el más importante. No, el más importante es el que funda la empresa y si no vive, pues tiene que ser el director general, el CEO, el presidente, etcétera. Otra cosa que aprendí, que cambié en 2014 en la manera de transformar organizaciones, es que no nos centremos en la cultura. Hagamos un proyecto real de revisar la empresa desde la parte de estrategia, donde viendo cómo nos relacionamos como equipo directivo, primero trabajaríamos arriba, viendo cómo nos relacionamos vamos a transformarnos, autoliderazgo, para luego transformar cultura. Porque si nos centramos en cultura, ¿qué ocurre en el 90% de las empresas que empiezan trabajando cultura? Que no lo ven ligado a negocio, no lo ven ligado a resultados. Correcto. Entonces, lo que yo aprendí es que no vamos a trabajar negocio, estrategia, revisemos el negocio, los tiempos han cambiado, igual toca revisarnos,
pero vamos a hacerlo de una manera especial con un facilitador externo donde nos va a ayudar a ver si nos estamos comunicando bien, si estamos ampliando la mirada, si estamos haciendo esto, bla, bla, bla. Ahora que hablamos tanto de transformación digital, tú acuñas un término que es transformación empresarial honesta. Sí, te lo dejo ahí, dejo la pelota botando. Pues fíjate, el proyecto que os estaba contando, ¿no? Que estaba contando antes, este es el mismo proyecto, porque es una transformación que no es solo de un área digital, que no sé muy bien lo que es, lo digo con ironía. Tampoco es de cultura, es una transformación holística, completa del negocio. Nos hemos despistado porque el mundo ha ido hacia un sitio y nosotros estamos todavía un poco sin ubicarnos bien. Vamos a revisarlo, pero sabiendo que el cambio empieza por uno mismo. Por eso lo llamo honesto, porque los clientes que han trabajado conmigo, cuando pasan años y dejan un poco un testimonio, no hablan solo del negocio, hablan de tanto las personas que participamos en el proyecto como yo mismo, dueño de este negocio, supuso un cambio personal también, ¿no? Y este movimiento tuyo, Honest Strategy, cuéntanos un poco, porque lo estamos hablando del término honesto, lo utilizas en muchos casos, pero evidentemente estás hablando de un movimiento que tú lideras y que tú transmites además de forma en tus charlas y en tus conferencias de todo tipo. Desde el 2009, cuando hablaba también antes con Miguel, que dice, pero tú cómo puedes tener una reinvención personal empresarial cuando mejor te va. Digo, pues bueno, pues es la vida que me llama hacia otro propósito, ¿no? Y ahí es donde me doy cuenta de que hay 3 cosas clave para que las empresas sean exitosas, rentables, felices y sostenibles en el tiempo. La primera, la autenticidad. Compramos autenticidad. Ya solo hablando de esto, el talento quiere empresas auténticas. El cliente también. Ser lo mismo que decimos, hacemos, o sea, coherencia. Lo segundo es que el propósito de la empresa es absurdo pensar que es ganar dinero. Las empresas tienen que ganar mucho dinero y yo gano dinero y espero que eso dice la General Motors, dice en su estatuto fundacional, es ganar dinero con la venta de los coches. Con la venta. Yo creo que es razonable, ¿no? Es razonable. Yo amo el dinero. Ojo, lo que quiero hacer ver a la gente es que si buscas el dinero no tendrás el dinero. Vale. La clave es que tu foco cada día sea aportar valor a un cliente. Ese es el propósito de una empresa y se está perdiendo muchísimo. Y la tercera es liderazgo innovador, que yo lo resumo en hacer lo que creas que debes de hacer, independientemente de lo que los demás piensen, digan o hagan. Yo he estado en miles de ferias, miles no, pero cientos sí, internacionales, donde de año en año en cada sector estamos mirando más a la competencia que hacia adelante. No nos atrevemos a hacer lo que creemos que tenemos que hacer. Y esa es para mí otra de las claves. Y esas 3 claves conforman este movimiento. Sí, porque yo he visto una frase tuya que dices innovación más autenticidad igual a diferenciación. Y evidentemente creo que es una buena fórmula, ¿no? Sí, fíjate que todos nos centramos en innovación, pero la innovación es copiable. De hecho, a mí me han copiado innovaciones. Yo vengo de innovar, de hacer patentes y un montón de cosas en mi primera época, ¿no? Hasta el 2008-2009. Pero la autenticidad no es copiable. Y hemos dicho que la autenticidad es el mayor activo, que es la cultura, la auténtica, una cultura auténtica e innovadora, es la mejor cultura para los tiempos que corren, ¿no? Entonces, para mí, el ser como yo soy, es mostrarme aquí delante de ti como yo soy, hace que haya gente que le guste y otra mucha que me esté escuchando que diga que no le interesa a este tío, ¿no? Pues de eso van los negocios. Eso no va a ocurrir nunca porque interesante todo lo que acabas de decir y yo encantado de haber compartido contigo esta charla, más que una entrevista, que a mí me gusta más transformarlo en charla que en una entrevista. Pero no te vayas, Héctor, porque todavía el programa continúa.